Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a la capacitación del portafolio de rodamientos Ichiban. El día de hoy nos acompañan el ingeniero Mario Senkin y Stephanie Loaiza, experta en línea de rodamientos. Eh, en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar el espacio de preguntas y respuestas. Estas las vamos a responder al final de la capacitación. Les pido por favor pues que lo utilicen. Muchísimas gracias de nuevo por su puntualidad. Mario, Stephanie, bienvenidos. La persona que va a iniciar la capacitación es Stephanie Loaiza. Stephanie, bienvenida. Puedes activar tu micrófono. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches también para algunos que nos ven de diferentes países. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias a todos quienes están conectados en esta jornada de capacitación, que esperamos sea de mucho aprendizaje y mucho provecho para todos los que estamos aquí presentes. Vamos a tratar el tema de rodamientos Ichiban en esta jornada, en este espacio, y para ello, como vemos a continuación, estamos presentes en nuestra red de comercialización en las diferentes filiales que tenemos en el holding como tal. Hacemos parte todos del holding BTW y en este momento nos acompañan gratamente diferentes socios comerciales de todos estos países donde llegamos hoy por hoy, con una de las marcas más importantes que representamos en la compañía, que es Ichiban, y en la línea de rodamientos. Como vemos en la imagen, tenemos una presencia bastante fuerte. Dale, Mario, muchas gracias. Tenemos una presencia bastante fuerte. Dale, Mario, adelante. Tenemos una presencia bastante fuerte en todo el tema de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica, lo cual nos ha permitido posicionarnos ya en comercialización en 25 países diferentes, y esto pues nos permite entregarles un tema muy amplio de calidad, de respaldo, de trayectoria, que es lo más importante para nosotros hacia ustedes como nuestros socios comerciales. Con la marca Ichiban tenemos ya una trayectoria de 19 años que inició en el mercado colombiano, lo cual ha hecho también que seamos una marca que ya tiene un tema de calidad y de respaldo muy estable, muy estandarizado, y eso nos permite entregarles siempre los mejores niveles y desempeños. Y tenemos aplicaciones para las diferentes divisiones, que serían la parte de autos, motos y vehículos comerciales, en los diferentes parques vehiculares enfocados en el asiático, americano y europeo. Adicional a esto, contamos también con las certificaciones en todo el tema de calidad, en ISO 9001, que garantiza pues los estándares que maneja la marca en todo su proceso de fabricación como tal. Y en el costado inferior vemos la página web de la marca, ichibanmax.com, la cual es la página web donde podemos encontrar toda la información mucho más detallada y mucho más amplia de todo lo que la marca pues tiene a disposición para nuestros socios comerciales. El portafolio que tenemos como tal de rodamientos, como lo vemos aquí en esta imagen alusiva al tema de autos, es un portafolio de rodamientos para ruedas, en lo que serían también los bocines como tal completos, la parte de rodamientos de motor, rodamientos de clutch, crucetería de cardán y la parte de serie 6000. Este portafolio que tenemos disponible para ustedes lo encontramos, por ejemplo, en las 3 divisiones, en lo que son autos, motos y vehículo comercial, en la parte de los rodamientos de rueda, rodamientos de motor y los rodamientos serie 6000. Y en la parte de autos y vehículos comerciales encontramos los rodamientos de clutch, las crucetas de cardán y ya la parte netamente de autos, bocines de rueda. El portafolio que ponemos a disposición de todos nuestros socios comerciales es alrededor de 500 SKUs, los cuales pues están totalmente testeados, garantizados, y su desempeño está totalmente probado ya en diferentes procesos y pruebas que se realizan durante todo el proceso de producción y fabricación de las piezas, en el que se valida precisamente que el funcionamiento sea óptimo para que todas estas partes que salen a comercialización ya estén totalmente aprobadas. Eso es un poco los destacables de la marca a nivel comercial, para dar una pequeña introducción. Y vamos a continuación con la parte técnica, que es lo que nos trae hoy en esta jornada principalmente. Entonces doy paso a Mario Senkin, quien es el ingeniero que nos acompaña en esta jornada para dictar esta parte técnica. Y estamos atentos a todas las dudas e inquietudes que vayan surgiendo, y como les decía, esperamos que sea una jornada de mucho provecho para todos y muy enriquecedora. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias, Stephanie.
muy buenas las primeras aclaraciones, así que nos vamos poniendo un poco a tono. Bueno, como me han dicho ya o me han presentado, yo soy ingeniero de la parte mecánica, un poco de experiencia fundamentalmente en todo lo que es el área automotriz, o sea, todo mi desarrollo está relacionado con empresas del área automotriz, Marelli, Valeo, SKF, también en algún momento, y otras marcas de producción nacional aquí en la Argentina. La idea en este caso es entrar a hablar de la fabricación de rodamiento por un lado, de las especificaciones técnicas, de cuáles son las cualidades y calidades que están relacionadas con la marca. Porque a lo mejor para algunos, más allá de los 19 años, algunos ya lo deben conocer, otros no, pero fundamentalmente cuando una persona va a cambiar un rodamiento que se está utilizando, ¿qué es lo que busca? Una seguridad, una calidad, más allá de los valores con los cuales se puede vender una u otra pieza, lo que uno busca es un producto de alta calidad. Y lo que se intenta ofrecer a través de la marca Ichiban es eso, como decimos acá, materia prima dice utilizando las relaciones con las especificaciones del equipo original. La idea ¿cuál es? Es de tener un material que conforme el rodamiento y que sea similar al equipo original directamente. Entonces, uno puede tener una marca A, una B, una C, pero la idea es que la marca esta esté relacionada con la calidad directamente. Los procesos de fabricación decimos controlados, altamente controlados, obviamente, y después vamos a hablar justamente de esto, porque todo lo que tiene que ver con el proceso de fabricación, por más que uno le ponga los mejores materiales del mundo, lo que tiene que buscar es que el proceso de fabricación lo vaya controlando. Y ahí es donde uno habla de calidad total. Normalmente, y esto es una cuestión ya prácticamente histórica, normalmente los procesos de fabricación que tenían cualquier tipo de productos que se fabricaba y se controlaba sobre el final de la producción. Entonces, al final se controlaba y se decía que estaba bueno o que no, y se seleccionaba ahí. Hoy en día los procesos son de calidad total. ¿Y qué significa eso? Que la calidad total se aplica en cada proceso de producción. Entonces, si una pieza cualquiera, y obviamente después entraremos en lo que tiene que ver con el rodamiento, una pieza cualquiera se pone a fabricar y tiene 10 etapas de fabricación, cuando yo digo calidad total, que cada una de esas etapas sean controladas, porque si no, cuando llego al final y la pieza no sirvió, tengo que tirar la pieza directamente. Entonces yo controlo cada una de las etapas de fabricación y eso me garantiza y me asegura que cualquier cosa que pase, cualquier error que vea en cada una de las etapas, puedo corregir al momento y seguir haciéndolo correctamente. ¿De qué gama de rodamiento? Ya lo presentó de alguna manera Stephanie. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver, y esto es la gama que incluye lo de Ichiban, rodamiento de rueda, rodamiento de clutch, vamos por partes, rodamiento de rueda que tiene que ver con la parte de algunos rodamientos de rueda que son los de tipo cónicos o los rodamientos de rueda que son de tipo rígidos, que ya es hoy en día en los vehículos más modernos normalmente se utiliza la versión 2, digamos, que son de rodamientos rígidos. Después vamos a ver la parte de rodamiento de clutch también, que está relacionado obviamente con todos los clutch que se utilizan. Acá falta una parte más que no es netamente rodamiento así de tipo mecánico, sino que después lo vamos a ver y que le termina agregando la parte de rodamientos de accionamiento hidráulico. Toda la parte de rodamiento motor, fundamentalmente en este caso estamos mostrando los ejemplos de lo que tiene que ver con los tensores y las guías de la distribución del motor. La serie 6000 con todas sus variantes, tamaños y formas en cuanto a el sellado, y no, que después lo vamos a ver obviamente, que algunos que son de uso externo y algunos de uso interno dentro de lo que es inclusive el motor. Lo de cruceta de Cardan, que en muchos de los casos aparece con la lubricación esa forzada. Y después los bocinas de rueda, que es una práctica bastante habitual hoy en día, que ha dejado de utilizarse aquellos los rodamientos de rueda comunes, por darle un nombre, a pasar
a las masas de rueda, los bocines de rueda que son completamente integrados. En algunos casos, como en el de la foto esta que estamos marcando, también está la conexión por el tema del ABS. Entonces, cuando hablamos de fabricación de rodamiento, Ichiban lo que busca es que tener un conocimiento y, como dice ahí, seguimiento de la calidad de los materiales. Punto fundamental, como le decía antes. O sea, cuando yo utilizo un material de muy buena calidad, lo que tengo que garantizar es después el proceso. Y yo arranco con un material que no sea de buena calidad, puedo hacer un gran proceso y me puede quedar un rodamiento hermoso, pero si la calidad del material que utilizo no es de alta calidad, como es el que estamos tratando de mostrar aquí, la durabilidad del producto no va a ser de las mejores. Después el tema, en la fabricación de rodamiento está la conformación de los anillos, porque después vamos a ver particularmente cómo se hace cada una de las cosas, no con el detalle de la fabricación propiamente dicho, sino de los procesos. Porque nosotros por un lado tenemos la materia prima, por el otro lado vamos a tener la conformación de ese anillo, según sea la necesidad. Después el tratamiento térmico, porque obviamente cada uno de estos elementos utiliza un tratamiento térmico adecuado según la aplicación que tenga de cada uno de ellos. Y después la terminación, el acabado de los aros, como dice aquí, a través del tema de la rectificación de los mismos. Y un detalle que yo marqué ahí que tiene que ver con los huelgos o los juegos, que vamos a hablar puntualmente, fundamentalmente porque todos los rodamientos no son exactamente iguales. Entonces, hay algunos que tienen mayor o menor huelgo y eso también depende fundamentalmente del uso o la aplicación a la cual se le va a dar. Cuando uno habla de rodamiento normalizado, acá dice, por leerlo rápidamente, la concepción de rodamiento normalizado tiene como objetivo determinar la geometría interna, respetando un dato importante, la envolvente normalizada. Porque cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un rodamiento que tiene una bola, una bolilla, la bolilla tiene una redondez determinada y en función del juego que le quiero dar, el movimiento axial que puede llegar a tener, y cuando estamos hablando de un rodamiento de tipo radial, el juego de tipo axial va a estar relacionado con la forma que tiene que tener la parte de los aros, tanto interior como exterior, para que esa bolilla trabaje adentro. Entonces, tengamos en cuenta que uno dice, ah, no, pero la forma tiene que seguir a la forma de la bolilla. Si la sigue completamente no va a tener ningún juego directamente, no va a tener ningún huelgo. Y eso no es lo esperado desde el punto de vista de movimiento. El rodamiento dice debe satisfacer el mayor número de aplicaciones posible. La idea es de que a través de un huelgo determinado se pueda aplicar en distintos tipos de usos. Normalmente, en lo que tiene que ver de los rodamientos de tipo de uso para clutch o rodamiento de tipo radial de bolilla, se utiliza un juego que se llama C3. A veces, en algunas especificaciones de rodamiento, ustedes van a ver ese tipo de identificación. Lo que pasa es que no es algo popularizado y que se usa habitualmente para explicar por qué C3, por qué C2, por qué C4, por qué lo que fuera la numeración esa. Pero esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo que normalmente se utiliza, un juego determinado, que es un juego de tipo C3, para la mayoría o la gran cantidad de aplicaciones posibles dentro del uso automotor. Y dice, la optimización recae en los elementos de rodamiento, el tipo de cuerpo rodante, las pistas de rodadura y después la jaula directamente. Entonces ahí vamos a ver que vamos a tener el tema de las jaulas por un lado, la junta de estanqueidad o los sellos que se colocan. Tengamos en cuenta que los rodamientos y los cuerpos están relacionados con una descripción y esa descripción está relacionada con un tamaño. Cuando uno busca en un catálogo general, se va a encontrar con que a lo mejor tiene, cuando uno habla de la serie 6000 fundamentalmente, que habla de la serie 6000, 6100, 6200, según sean las dimensiones o los tamaños. En otros casos, cuando hablamos de rodamientos específicos, hay una numeración específicamente para una utilización y no son de usos generalizados o genéricos. En cuanto a lo de la calidad de los materiales, decíamos el método de elaboración del acero, su composición química, la dureza
o digamos más que nada, no solamente la dureza desde el punto de vista de la materia prima, sino la aptitud, como dice aquí, al endurecimiento por temple o por el tratamiento térmico que corresponda según la utilización determinada. Porque nosotros vamos a tener un material que va a tener aptitud para el endurecimiento, para ese tratamiento térmico. No cualquier material está preparado para tener cierta dureza exigible al momento de fabricar un rodamiento. No es que uno toma cualquier acero y cualquier acero, aplicándole el mejor tratamiento térmico del mundo, voy a conseguir la misma capacidad de endurecimiento. Y tengamos en cuenta siempre que con el tema de esto del temple y demás, los distintos tipos de rodamientos pueden tener temple total, que es lo menos habitual, sino que normalmente se trata de hacer por capas, y en algunos casos hasta se hacen cementados y demás, que son capas muy pequeñas, o niturados que se llama, pero esto solamente para hacer el comentario. Y después uno de los puntos, dentro de los puntos importantes, es la macroestructura, la estructura externa, que es prácticamente, cuando uno la analiza al microscopio, es fácilmente visualizable, y la microestructura, que es la parte interna, la parte pequeña, la parte micrométrica directamente, que eso me da la conformación del tipo de acero que estoy teniendo, fundamentalmente por el tema de las moléculas que tengo ahí adentro, si son de tamaño de grano redondo, grano alargado, y depende el tipo de conformación que le hice previamente. Y todo este tipo de factores me va a dar un elemento fundamental que tiene que ver con la durabilidad, porque yo lo que busco es tener un producto que sea de muy buena calidad. ¿Para qué? Para que me dé una buena prestación y obviamente una buena durabilidad. No que me dure 10 días. Me anda bárbaro por 10 días y después lo tiro. No, no, la idea es de que tenga una buena durabilidad a nivel general. Entonces, dentro de la durabilidad, cuando uno habla, y hablamos otra vez de los materiales, que tenga resistencia a la fatiga y al desgaste, resiliencia en el interior, que la parte digamos, que sufre todas las reacciones y todas las cargas, tenga la posibilidad que no tenga una deformación permanente, sino que esa resiliencia está relacionada con que tenga una deformación y vuelva a su, digamos, a su estado normal, a la forma habitual, que como que uno diría, bueno, se aplasta pero vuelve. Entonces no se termina haciendo deformaciones permanentes. Buen comportamiento a alta temperatura, esto es bastante relevante y fundamental porque depende del tipo de rodamiento, y no solamente por el tipo, sino por la aplicación, están las temperaturas a las cuales trabaja. Entonces no es lo mismo cuando hablamos a lo mejor de un rodamiento de clutch que un rodamiento de rueda, porque las temperaturas del ambiente de trabajo son completamente distintas, las exigencias son distintas, las rotaciones son distintas. Entonces decimos que todo eso tiene que estar relacionado con que un rodamiento que yo lo fabrico para que se aplique en un determinado lugar, tiene que soportar y tiene que tener la misma cualidad de tipo mecánica a 0 grados como a 100, según el caso. Un rodamiento de clutch, hay determinado momento que está trabajando a alrededor de 100 grados de temperatura y quizás hasta un poco más también. Tiene que mejorar la resistencia del desgaste de la superficie externa del rodamiento, o sea que yo lo que tengo que conseguir es de tener menor capacidad de desgaste de la pieza. Entonces esto está relacionado con el tipo de material, la dureza, el tratamiento y demás. Y mejorar la resistencia a la corrosión. ¿Por qué? Porque si yo tengo un material que, supongamos, por un instante, que tiene gran dureza, pero tiene una capacidad de absorber humedad y por ende corrosión, a la larga no termina sirviendo porque se termina, digamos, deteriorando la zona de rodadura. Ejemplo rápido para decir, si yo tuviera un rodamiento de fundición, de lo que llamamos fundición gris, ¿qué terminaría pasando? Se podría oxidar fácilmente, entonces después se generan porosidades que atentan contra la vida útil y el buen desempeño del rodamiento. Acá hablamos de tratamientos térmicos superficiales, tratamiento de la superficie, que hay algunos que se utiliza un cobreado, pero fundamentalmente un cromado duro,
sobre cuando hablamos de superficies externas, son las superficies que están siendo focalizadas por el desgaste, por la rodadura y por la carga de peso que puede llegarse a dar en cada caso. Normalmente se hace el cromado duro para mejorar la superficie, la parte, digamos, del pulido de la superficie, y le da mayor dureza. El cromo es más duro que el hierro común. Y después el tema de la lubricación. Acá habla de lubricación en cantidad adecuada, lubricación por medio envolvente, lo que ocurre en caja velocidad. Y acá es uno de los puntos fundamentales que está relacionado con la vida útil y el posterior. Más allá de la fabricación previa, es qué hacemos después con ese rodamiento. En cuanto a lubricación, la mayoría de los casos, ¿qué ocurre? Muchos de los rodamientos que ustedes van a utilizar el día de mañana son lo que llamamos que están lubricados para la vida útil. Los rodamientos blindados, yo no los voy a lubricar, no les voy a agregar grasa, porque ya están preparados de una determinada manera a través del sellado que tienen, con una grasa que está adecuada al uso de lo que está fabricado ese tipo de rodamientos. Entonces, yo ahí no me voy a preocupar qué es lo que le tengo que agregar o no, pero sí tengo que ver aquellos otros donde sí se puede llegar a agregar. Hay algunos, como en el caso de los que trabajan dentro del motor, que ya tienen, o dentro de la caja de velocidades, que ya tiene un baño de aceite. Entonces, la lubricación y el tipo de lubricante que se utiliza va a estar relacionado con que el rodamiento esté lubricado de manera continua. Pero hay algunos casos que es para tener en cuenta, que son los que llamamos acá de relubricación, o agregado o por reparaciones. Cuando uno cambia muchas veces o desarma una rueda para cambiar alguna cosa, se puede llegar a encontrar con que le tiene que agregar a lo mejor grasa a lo que es el rodamiento de rueda. O yo compré el rodamiento de rueda y le coloco un rodamiento de rueda nuevo con grasa directamente. Y el rodamiento de rueda que compro, por ejemplo, el rodamiento de rueda de tipo cónico, no viene con grasa, viene aceitado, por así decirlo, pero no viene con grasa. Entonces le tengo que agregar grasa. ¿Y qué es lo que ocurre? No es que uno le tiene que agregar cualquier tipo de grasa, algo que tenga conformación y se asemeje a grasa. Hay que tener en cuenta que muchas veces se vende en el mercado cualquier tipo de rodamiento, si para alguno cualquier rodamiento es bueno, pero depende para qué uso. O sea, cualquier rodamiento, cualquier tipo de grasa es buena. Sí, depende del tipo de uso que voy a aplicar ese tipo de grasa. Cuando se elige y cuando se determina en la fabricación de un producto al cual ya viene engrasado, hay que hace la selección bajo qué aspectos. Por un lado, tengo que determinar y tengo que saber fundamentalmente qué tipo de qué tipo de carga va a soportar ese rodamiento. ¿Cuál es el tipo de rodamiento? Si es un rodamiento de bolillas o de rodillos, o de bolas o rodillos. ¿Cuál es la temperatura de trabajo que va a tener y a qué número de revoluciones va a trabajar? Si en algún momento alguno utilizó alguno de estos catálogos generales de la distinta marca de rodamiento, cuando uno hace el cálculo, cuando uno ve la fórmula del cálculo, están aplicados todo este tipo de elementos. Porque lo que yo tengo que lograr, y es como dice acá abajo, dice en todos los casos es importante la posibilidad de generar película continua. Yo tengo que conseguir que la grasa que le adiciono, sea la carga que sea, pueda tener una película continua, el cual la bolilla o la bola o el rodillo no me rompa esa película, porque si me rompe esa película, ¿qué es lo que termina pasando? Está tocando metal con metal y se produce el desgaste. Entonces, no es cualquier tipo de grasa. Normalmente cuando se venden este tipo de grasas, están algunas que dice especificación exclusiva para rodamientos. Entonces, normalmente las grasas de litio y demás. En algunos casos tengan en cuenta que muchas veces aparece el tema de la grasa con grafito, la grasa negra, que esa grasa normalmente no es para rodamiento, no es para rodamientos que estén girando. Ojo, puede haber una cuestión en los rodamientos de clutch que se desplazan nada más, pero en la zona del movimiento y no del giro. Y ahí tengamos en cuenta, cuando hablamos del giro, lo de la adhesividad. La grasa que se le aplica a un rodamiento que está en giro permanente
tengamos en cuenta que tiene que tener un alto nivel de adhesividad, porque si no, cualquier tipo de grasa con baja adhesividad y un bajo punto de licuación, ¿qué termina pasando? Yo la coloco en un lugar, tomo un poco de temperatura y se termina desparramando, se termina licuando y se termina yendo hacia afuera. Entonces eso no me sirve porque en la medida que se me va para afuera, ya me deja de accionar con la película que estoy buscando. Entonces, obviamente, tengo que tener ciertos reparos con el tema de la grasa y tengamos en cuenta qué tipo de grasa le colocamos y que sea grasa específica para uso de rodamientos en determinado tipo de condiciones. Perdón que hago tanto las salvedades con esto, pero nos resulta bastante relevante porque muchas veces se puede colocar un producto de muy buena calidad y después al tener un agregado de una grasa que sea insuficiente para las exigencias, termina, digamos, repercutiendo sobre la durabilidad de la pieza. ¿Cómo es el tema de la conformación de los anillos o los aros de los rodamientos, tanto el aro interior como el aro exterior? Puede haber dos formas genéricas. Una que tiene que ver con la parte del torneado, el mecanizado a través de una barra de metal, o si no por deformación. Por deformación es lo que dice acá, forjado en frío o semicaliente, caliente inclusive, o embutición. En algunos casos, para cierto tipo de rodamientos, en vez de hacerlo a través de una pieza que es completamente maciza, se hace a través del estampado, de la embutición de una chapa que termina conformándose para que brinde condiciones similares de funcionamiento y que se logre menor peso en la pieza. No significa que a través del menor peso va a tener menor durabilidad, sino que lo que se busca es tener menor peso para que aguante, para que soporte mejor y para que la conformación de todo un vehículo sea más liviano. Entonces, dependiendo, como dice acá, del tamaño de los aros, su forma y la amabilidad, o no del acero utilizado, o sea, si el acero que utilizo es maleable, a lo mejor puedo hacer una deformación por forja, tanto en frío o en semicaliente, o lo tengo que hacer por torneado, por el mecanizado del material. Dice, la deformación del metal permite un fibrado paralelo a la pista de rodadura. Si yo puedo hacer, en lugar de, tengamos en cuenta que, para poner un ejemplo rápido, la conformación interna del material, si lo miro en microscopio, a lo mejor tiene, según el tipo de material, a lo mejor tiene como pequeñas bolitas que están pegadas una contra la otra. ¿Qué es lo que termina pasando? Eso es el formato de la molécula que está ahí adentro. Entonces, si yo tengo que hacer un torneado, un mecanizado, eso lo voy rompiendo. Y la conformación y la rigidez que me da ese formato de la molécula la voy perdiendo. Entonces tengo que buscar la mejor conformación para que la forma que quede interiormente, la parte de la microestructura del material, me quede lo menos cortado, lo menos roto posible para que tenga la mejor durabilidad y mejor conformación de la pieza. Entonces ahí dice, la deformación de metal permite un fibrado paralelo, obviamente. Por eso, si yo aplasto algo, consigo que esa misma molécula, en vez de estar cortada, esté aplastada, pero sigue teniendo la conformación, digamos, de cohesión inicial. Acá dice que el desarrollo de las técnicas de deformación está ligado a obtener una mejor relación costo-eficiencia. Entonces, cuanto mejor consigo tratar de deformar la pieza, no por mecanizado, sino por un método de deformación, voy a poder conseguir, primero, una pieza al cual voy a tirar menos material, porque va a ser por deformación y no por desgaste, por mecanizado, y me va a dar mejor costo porque voy a utilizar menor cantidad de proceso y menor cantidad de material y a la larga una mejor eficiencia. ¿Qué tipo de jaulas? Porque cada uno de los rodamientos en general utiliza algún tipo de jaula determinada. Perdón. Pueden ser de distinto tipo y según, o sea, diversas formas de utilización y digamos, aplicación. Por un lado tenemos acá enumerada jaula moldeada o abierta, que es un material sintético, que es comúnmente lo que llamamos plástico, que así como la segunda que está a la derecha,
también es un material plástico. Esto va a estar relacionado fundamentalmente con el ambiente, la temperatura en la cual va a estar trabajando principalmente. Cuando se habla, por ejemplo, de rodamiento de clutch, yo trabajé muchos años en una fábrica que era del grupo SKF con el tema de la fabricación de los rodamientos de clutch, y se utilizaban este tipo de jaulas en particular, porque estas son para rodamientos, en lugar de bolillas, para conos, para cilindros, perdón. Estos se utilizaban en materiales de tipo nylon 6,6 y si no, cuando la temperatura era mayor, cuando la exigencia era mayor, se utilizaba con nylon 6,6 más el agregado de fibra de vidrio, por ejemplo, que eso le daba mayor rigidez. Después el tema de las jaulas remachadas o soldadas y las jaulas grapadas es similar a esta, la única diferencia que el tipo de cierre es distinto. Acá tiene un remache y acá tiene como que un doblez de la chapa para poder sostenerlas. La jaula de tipo mecanizada, que muchas veces se utiliza en material de bronce, fundamentalmente es lo mismo que esto. Y después la parte de los sellos. Los sellos utilizados en general nos vamos a encontrar con que tenemos una gama de rodamientos que no tienen sellos, otra gama que tiene sello de tipo metálico, como lo que vemos en la parte baja, y tiene distintas formas. Estas distintas formas están relacionadas con si la velocidad de trabajo con la que tiene, las temperaturas y demás, le permito o no, perdón, necesito darle mayor laberinto, por así decirlo, para que la grasa no se me escape tan fácilmente. Siempre tengamos en cuenta que un rodamiento cuando está girando, me voy a encontrar con la centrifugación de esa grasa. Y cuando estamos hablando del giro, normalmente la centrifugación va a ser para esta zona donde tengo el mejor cierre. ¿Sí? Y después están los de caucho y metal. Normalmente cuando hablamos que son los sellos de caucho, normalmente tiene un alma de metal directamente, donde se termina colocando la parte de caucho para poder hacer un mejor cierre. Y esto también depende de la utilización, la necesidad, porque tengamos en cuenta que si el ambiente es muy con mucho polvo directamente, es siempre conveniente trabajar con aquellos sellos que tienen goma porque no va a permitir la entrada de ese aire que está completamente contaminado. En cambio acá alguna posibilidad siempre tienen. Y ahora entramos en lo que llamamos las fallas de los rodamientos o por qué tipo de cosas puede empezar a fallar un rodamiento. Por un lado, el 50%, fíjense que está compuesto por una parte de un 35 y otra de 15, el 15% relacionado con contaminación. Y la contaminación puede estar relacionada con a lo mejor haber hecho un trabajo no lo mejor posible en cuanto a la limpieza en el momento de la colocación. Ejemplo, cuando yo coloco un rodamiento de rueda de tipo cónico, todos los elementos que voy a utilizar, a lo mejor porque tengo algunas limaduras de hierro afuera, algo por el estilo, por desgaste anterior, algo por el estilo, tengo que limpiar toda esa zona y volver a colocar algo nuevo, pero algo nuevo que esté limpio. Porque si lo dejo a lo mejor con arenilla, cualquier elemento externo, tierra, a lo mejor esa contaminación lo termina deteriorando, que es lo que muchas veces ocurre. Cuando estamos hablando de este cuadro está dando un 100% y dividido en partes, lo que tiene que ver con lo que se termina verificando que la pieza, cuando se termina sacando y decimos que falla, ¿por qué falla? Y después acá hablamos de un 35%, dice especificación incorrecta y aplicación inadecuada del lubricante. Especificación incorrecta está relacionado con el tipo de rodamiento que le voy a aplicar, que a lo mejor no es para esa aplicación exactamente. Normalmente esto es a nivel general cuando estamos hablando de rodamiento de tipo automotor y rodamiento de tipo industrial también. Sí. Si yo voy a buscar la aplicación de un rodamiento para un rodamiento de rueda, un rodamiento bocín de rueda, lo que fuera, para un vehículo determinado, va a estar clarito cuál es la especificación y cuál es la pieza que le tengo que colocar. Pero cuando busco algo genérico, ahí me puedo llegar a equivocar. Y es lo que puede llegar a pasar. Y acá
una de las cosas que mucho tiene que ver el tema de la lubricación. Habla de aplicación inadecuada del lubricante. Entonces, si le pongo cualquier tipo de grasa, puedo tener consecuencias en la durabilidad del producto. Y después tenemos lo que tiene que ver un 10% que se habla de fatiga por uso, contacto repetitivo, fin de la vida útil. Obviamente un rodamiento se va desgastando, se va desgastando, se va desgastando, a lo mejor no por tanto hablar del rodamiento rueda, pero sí también pasa con los rodamientos de clutch y demás. Un rodamiento de rueda, por así decirlo, tengamos en cuenta que el vehículo está andando en la calle, sufre golpes, tiene pozos o agujeros en el piso que se va golpeando, y eso al final de cuentas va trayendo perjuicios. No significa que apure demasiado la vida útil. Obviamente, si estoy agarrando pozo continuamente, un rodamiento va a durar poco directamente. Entonces, pero tengamos en cuenta que, bueno, el 10% tiene que ver con la, como dice aquí, fatiga por uso, contacto repetitivo, algo normal directamente, no excepcional. Otro 10% que está relacionado con la manipulación, almacenamiento y golpe. Después vamos a ver algunos apartados relacionados con esto, que tiene que ver tanto con la manipulación y los golpes, y después la parte de los montajes inadecuados, que es el punto más relevante, por así decirlo, y por algo también está marcado en rojo, que tiene que ver con los montajes, ajustes inapropiados o desalineamientos. ¿Cuáles son las causas a nivel general, más allá de lo que vimos en el cuadro recién? Entonces, enumerémoslo. Por un lado, problema de lubricación, contaminación, la dureza que se ve afectada a través de los golpes, corrosión por rozamiento, pérdida que dice de interferencia a nivel de eje o alojamiento, montaje inadecuado por sobrecarga, un montaje inadecuado por sobrecalentamiento. Tengamos en cuenta que dentro de los métodos, y esto lo vamos a ver también, o lo vamos a enumerar, dentro de los métodos de colocación puede estar a través de la fuerza o a través de la temperatura. En algunos casos, algunos rodamientos se terminan recalentando o se le termina dando temperatura para que agrande y poder colocarlo convenientemente. Hay otro de los casos que pueden fallar, erosión eléctrica. A lo mejor alguna vez han escuchado el tema de erosión eléctrica relacionado por ejemplo, con la parte de radiadores, que a lo mejor hoy en día en los vehículos en los vehículos viejos en algunos casos se ha dado, pero fundamentalmente cuando yo tengo los vehículos con toda la circulación eléctrica de corriente, con una mala masa, una mala descarga, por así decirlo, a tierra, ¿qué termina ocurriendo? Que a lo mejor la circulación de esas corrientes parásitas termina yendo hacia otros lugares las cuales no estamos buscando. O sea, yo tengo que tener esas conexiones a masa que me permitan que todas las derivaciones vayan por ese lado. Y para eso están, obviamente. Si yo no permito que la masa la haga a través de eso, porque hay un mal conexionado, una mala masa, la termino mandando por otro lado, dejo que vaya por donde quiera, puede terminar yendo por el lado de la descarga de un rodamiento directamente. Entonces termina generando una erosión. Y después lo que llamamos la corrosión por humedad. Obviamente sí tenemos algunos rodamientos que están continuamente bajo ambiente de humedad, lo que puede pasar es que se termina entrando el agua dentro del rodamiento por más sellos que pueda llegar a tener, y esto muchas veces pasa en general con el tema de los rodamientos ruedos, los bocines y demás, que se termina filtrando el agua y después termina perjudicando obviamente la durabilidad del producto. ¿Qué tipo de fallas aparecen y por qué tipo de formas de trabajo? Acá en esta primera foto dice aquí debajo, elementos rodantes marcados en la pista de rodadura provocado por un montaje inadecuado. Si yo golpeo, y ahora vamos a ver algunos ejemplos particulares de cómo tiene que ser la colocación, pero imagínense que yo golpeo el rodamiento o empujo el rodamiento de la manera inadecuada. Si yo tengo un rodamiento que va clavado a través del aro interior, yo tengo que empujar el aro interior y no empujar desde el aro exterior, porque si empujo el aro exterior lo que estoy forzando la colocación
se termina marcando el rodamiento y una vez que se produce una pequeña marquita, el continuo giro termina perjudicando y digamos que termina haciendo que disminuya la vida y empiezan a aparecer los ruidos. Después acá hay una foto más que muestra fractura en las pistas de rodadura de manera axial, provocado, dice, por golpes en el rodamiento al momento del montaje o exceso de interferencia. A veces puede pasar que un rodamiento no tenga la medida exacta para alguna utilización. Y cuando yo tengo que clavar un rodamiento en un eje, que a lo mejor la interferencia, uno dice, pero son 2 décimas nada más, 2 décimas milímetros, poco. Desde el punto de vista de interferencia a nivel general, es poco, pero para la utilización de un rodamiento es muchísimo. Entonces yo estoy forzando la colocación y cuando forzo la colocación, ¿qué termina pasando? Como que el aro interior quiere entrar y se termina agrandando, pero tiene cierta calidad del material que no es expansible, por así decirlo. No es que lo voy a estirar como si fuera un plástico. Entonces se termina rajando, se termina partiendo directamente ese aro. Otra de las causas en la figura de la izquierda, pérdida de dureza al calentar el rodamiento para su montaje sin controlar la temperatura. Cuando yo tengo que colocar un rodamiento al cual le tengo que dar temperatura por el tema de tipo de interferencia, tipo de rodamiento que es y demás, tengo que ver cuáles son las especificaciones en cuanto a la temperatura. No es que tengo que agarrar y calentarlo a cualquier temperatura, tengo que cumplir con ese tipo de condiciones y muchas veces no tengo todos los elementos y a lo mejor a través de una llama estoy queriendo calentar el aro y focalizo mucho en una zona y estoy dañando netamente esa zona por elevar mucho la temperatura de ese lugar, porque pretendo que a través de eso se difunda la temperatura y se agrande el aro para poder colocarlo. Después el otro ejemplo de la figura de la derecha dice oxidación en pista de rodadura por ingreso de agua o humedad. Obviamente, o sea, puede ocurrir en cualquier caso, cuando se empieza a meter agua, la falla empieza a aparecer de esta manera. Normalmente cuando, o sea, este tipo de cosas uno los analiza después, obviamente, pero siempre digo, y esto pasa con los rodamientos como con cualquier otra cosa, cuando yo saco un elemento que fue deteriorado, de alguna manera, yo cuando abro la pieza y la saco y la observo, le estoy haciendo como una autopsia directamente. Y en función de cómo aparece la pieza, terminamos, digamos, recolectando información para decir por qué ocurrió. Entonces, todo lo que aparece ahí es que me está dando los indicios. No lo estoy analizando desde el punto de vista un equipo que directamente me hace análisis, sino que el tipo de falla, el tipo de marcas, el tipo de deterioros o rotura que aparecen, me termina dando el causal. Dentro de lo que tiene que ver falla y rotura y recomendaciones para que esto no ocurra, dice factores de seguridad, mancha de oxidación en partes almacenadas por periodos prolongados. Tenemos que tener cuidado cuando almacenamos una pieza de que esté en un ambiente relativamente seco, porque si no, por más aceite o que tenga protección, cuando estamos hablando de un rodamiento de tipo cónico, por más que tenga una capa de aceite, porque siempre lo tiene, si el ambiente tiene exceso de humedad y a lo mejor exagero un poco y digo, está cercano al mar donde tengo exceso de sales, también me puede terminar dañando internamente, fundamentalmente no con una pieza que está hace 6 meses, hace un año, sino a lo mejor muchos años almacenada. Por eso siempre se recomienda el tema de la rotación del producto en función de la fecha de entrada y la fecha de salida. Cuando tengo que vender algo, tengo que ir buscando lo más viejo. Atender, dice, la especificación e instalación, siempre tener en cuenta los pares de apriete. Y acá entra a jugar lo que tiene que ver con aquellos que tengo que ajustar el rodamiento y aquellos que a lo mejor cuando presiono en la colocación no tenga alta interferencia como habíamos visto anteriormente. ¿Cómo me doy cuenta o cómo sé cuando un rodamiento de rueda, en este caso, está en mal estado? No es habitual que una pieza que la coloque ahora, la uso 6 meses y de golpe empezó a hacer ruido y se rompió.
normalmente un rodamiento me termina dando indicios. Y lo que yo siempre digo, y esto para tener en cuenta desde el punto de vista de rodamientos y cualquier otra pieza, si yo tuviera una pieza mal fabricada, en malas condiciones, con malos materiales, las fallas me aparecen de manera inmediata. Enseguida me van a aparecer, al poco tiempo. Entonces, por lo general, ¿qué termina ocurriendo? Aparecen ruidos. Acá dice, ruido parecido a un zumbido, traqueteo, gruñido que aumenta con la aceleración o cuando el vehículo gira. Ejemplo, a lo mejor cuando digo el vehículo gira, cuando estoy girando para doblar en una esquina, en otra calle, a lo mejor empiezo a escuchar ruidos, y esto muchas veces se puede dar por la posición que adopta el rodamiento en determinado momento. El punto B dice, fuerte y constante chirrido cuando el vehículo está en movimiento. Entonces, es lo que yo empiezo a escuchar. Muchas veces no tenemos el oído preparado para escuchar diferencias o para escuchar sonidos diferentes. A lo mejor lo estamos, como la cosa empieza a crecer de a poco, ese ruido, salvo que haya una rotura inmediata de golpe, y es bastante raro eso, pero empiezo a escuchar ruidos y termino, cada vez que aumenta, como que me voy acostumbrando al nuevo ruido. Entonces, para mí, hoy en día termina siendo habitual ese ruido. A lo mejor lo agarra otro que se sienta en el mismo vehículo y dice, uy, ¿por qué está tan ruidoso? Pero siempre aparecen ese tipo de cosas. Y después dice ruidos de golpes cuando se conduce por encima de carreteras o superficies desiguales. Ese golpeteo puede darse por la cuestión del sistema de suspensión o por el tema de los rodamientos. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, acá dice el punto 2, holgura. Tengamos en cuenta que un rodamiento de rueda de tipo cónico, yo le tengo que dar un ajuste determinado que normalmente, a ver, hay que ver cada especificación, pero que normalmente yo voy hasta el ajuste en principio máximo con un torque determinado y después tengo que aflojar un cuarto de vuelta directamente. Entonces, ahí le estoy dando la holgura. Si yo eso lo dejo muy suelto, ¿qué termina pasando? Termina ocurriendo lo que dice ahí, dirección incierta. ¿Por qué? Porque la rueda se me empieza a mover sola, por así decirlo, y no tiene la estabilidad que debe tener un sistema de conducción. Y además, ¿qué termina pasando? Esos movimientos para un lado y para el otro, ¿qué termina ocurriendo? Terminan marcando, dañando las pistas de rodadura. Después otro de los puntos, como dice el punto 3, vibración en el volante, dice cuando cambia la velocidad del vehículo o también cuando el vehículo gira. Esos son indicios, me está marcando que algo está pasando. O el mal funcionamiento del ABS. Dice, los problemas del sistema ABS pueden estar relacionados con un fallo del sensor. Sí, el sensor que normalmente esté integrado al rodamiento, al cojinete de rueda, pero si ese rodamiento de rueda tiene movimientos extraños o movimientos excesivos, me puede dar una mala detección del sensor del ABS. Entonces me trae mal funcionamiento del ABS. Este tipo de cosas yo siempre digo que me aparecen cosas determinadas, es el mejor momento de decir, uy, no sé qué está pasando. Empiezan a aparecer cosas diferentes, lo llevo a un mecánico para que me lo verifique. Y después, netamente, la parte de rodamiento de rueda, también seguimos hablando de las principales razones por la que falla o se deteriora un rodamiento de rueda. La instalación defectuosa, el uso de herramientas inadecuadas, muchas veces la colocación a través de un martillo o una llave de impacto que se termina golpeando la pieza y termina generando una marca, como había dicho anteriormente, que termina generando con la rodadura continua sobre ese pocito, por así decirlo, con esa marca que se produce, directamente se va agrandando, se va magnificando. Dice el excesivo ajuste de los rodamientos cónicos, como antes lo venía hablando, que me puede producir, es un ejemplo más de la instalación defectuosa. Usar accesorios viejos en malas condiciones. Normalmente cuando yo estoy cambiando una pieza, solamente un rodamiento, tengo que cambiar algunas partes que están ahí, en algunos casos la parte de los aros de ajuste, porque a lo mejor están desgastados y no me termina dando el aprieto, el ajuste adecuado. Las clavijas, esto tiene que ver con algunos pasadores que me da la posición de una tuerca para que no se mueva, para que no retroceda directamente.
porque si no me termina dando que me termina dando que la tuerca termina siendo, no termina apretando, y que no termina apretando convenientemente, entonces se va soltando. Los daños por impacto que se pueden producir por carreteras en mal estado, esto es bastante habitual y normal. Yo ando por la carretera y cualquier impacto que se produce en la rueda me termina trayendo trastornos o defectos, o me termina rompiendo parte, no solamente de la suspensión, sino como parte de la suspensión le puedo colocar el rodamiento de rueda. Nosotros normalmente, o sea, de la marca Ichiban, lo que uno busca hacer es darle una fiabilidad al producto a través de todo lo que venía hablando anteriormente, y hay una política inclusive, para que lo tengan en cuenta, que está relacionada con las garantías de alrededor de 10.000 kilómetros o 6 meses, lo que ocurra primero, que está relacionado con la durabilidad de un producto. Pero siempre tengamos en cuenta esto, lo que yo marqué anteriormente. Si el producto está mal fabricado, falla de entrada. No va a fallar 6 meses después. 6 meses después va a ser parte del uso o del mal uso, de las malas condiciones de los caminos y demás. Acá habla de la parte de abajo, los daños por impacto, esto que pueden producirse por las carreteras. Esto es lo que veníamos hablando. Punto importante, y esto que tiene que ver con la instalación y colocación. Nunca golpea el rodamiento con elementos contundentes, ya que puede producir daños importantes. Esta es la marca que de alguna manera uno dice, ¿cómo estoy colocando el rodamiento? ¿Lo estoy golpeando desde afuera y lo estoy golpeando a lo mejor con una masa, con un martillo muy pesado? Puedo terminar dañándolo, porque a lo mejor lo golpeo hacia adentro, lo golpeo de manera axial también. Y acá es donde aparece. Voy a avanzar un cachito para mostrar algo que tiene que ver con esto, con la parte del montaje. Lo que yo en algún momento intenté explicar, si yo tengo un rodamiento, y esto también por el tema de los golpes y demás, si yo tengo un rodamiento que va clavado y tiene la interferencia en el aro interior, yo no lo tengo que presionar desde el aro exterior, porque si no genero esta fuerza. Entonces lo que tengo que hacer es presionar desde el aro interior directamente. Entonces al empujar el aro interior, la parte del aro exterior no sufre toda esa exigencia, ninguna de las partes. Y cuando es a la inversa, que lo clavo y lo necesito clavar por el aro exterior, lo hago desde presionando el aro exterior. ¿Sí? Ahí vuelvo. Disculpen que me haya avanzado, pero era apropiado para esto. Después, dentro de las otras condiciones, dice conducción, las condiciones de conducción, cuando estoy andando con el vehículo con gran cantidad de barro, lodo, zonas donde a lo mejor tiene mucha agua, o en algunos lugares donde tiene mucha salinidad. O sea, a veces la gente acostumbra, cuando puede meterse con el vehículo, andar por la zona de la ribera del agua, de las playas directamente, y los mete en el agua y ahí anda salpicando y demás. Eso está muy lindo, pero después termina trayendo deterioros en las piezas internas, tanto sea por la salinidad en alguna otra pieza de la suspensión como en el rodamiento mismo. Y un detalle relevante tiene que ver con la modificación del automóvil. Un automóvil determinado viene con una medida determinada de neumáticos. Esa medida de neumáticos es para lo cual el auto estuvo diseñado. Si yo por alguna cuestión le pongo ruedas, neumáticos que son más grandes, ¿qué termina ocurriendo? Los esfuerzos que va a tener ese rodamiento van a ser mayores. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca, y esto tiene que ver con una cuestión de par, no par motor, sino par de fuerza, directamente va a estar haciendo mayor esfuerzo sobre el rodamiento. Entonces tengamos en cuenta que puede traer algún tipo de consecuencias. Por algo, tengamos en cuenta que el automóvil fue diseñado de determinada manera para ponerle algo de ciertas medidas y ciertas dimensiones. Entonces, los ingenieros que calcularon ese rodamiento lo calcularon ¿para qué? Para esa medida.
no para cualquier medida. Obviamente siempre tiene un coeficiente de seguridad, pero tengamos en cuenta eso para saber que si llega a fallar o llegamos a tener algún tipo de problema, consideremos ese tipo de factores, ¿no? Y después cuando tengo un rodamiento de empuje del embrague o del clutch, fundamentalmente, que falla o está trabajando mal, lo podemos ver de qué manera. Acá dice ruido en la transmisión. Cuando se desgasta el cojinete de empuje, el del clutch, se produce una holgura en las bolillas, entonces empiezo a escuchar zumbido. Lo mismo que pasa en cualquier otro rodamiento. Empiezo a escuchar ruidos, zumbido de alguna manera. Vibración cuando piso el pedal. Si el rodamiento empieza a tener fallas porque empieza a tener zumbido, puedo llegar a notar en el pedal algún tipo de movimiento. Hoy en día no se da tanto cuando tengo los sistemas de rodamientos hidráulicos o de los CSC, los sistemas de accionamiento hidráulicos sobre las prensas. Y si no, después la otra que tiene que ver con los embragues atascados. Si el cojinete dice aquí de empuje, a perder la lubricación, ¿qué puede terminar pasando? Pierde la lubricación porque a lo mejor la sobreexigencia de estar trabajando con el pie apoyado relativamente fuerte en el pedal, termina sobrecalentándose y se termina saliendo toda la grasa o se termina deteriorando toda esa grasa. Entonces, ¿qué termina pasando? Se sobrecalienta y se termina trabando. Y eso lo voy a notar en el funcionamiento hasta que me termine rompiendo la prensa. Entonces, ¿por qué fallan? Por las condiciones de conducción, muchas veces están con el pie continuamente apretando el pedal del clutch y genera una sobreexigencia de ese rodamiento, que hablando de eso, hay rodamientos más allá de aquellos rodamientos de accionamiento de tipo hidráulico, nos vamos a encontrar con rodamientos que son de tipo radial y de contacto radial y otros que son de tipo contacto angular. Instalación inadecuada con disregulación no acorde, con solo accionamiento. A veces, cuando son los sistemas de accionamiento a través de un cable y que tiene una regulación en la punta de ese cable, a veces lo terminan dejando muy apretado. El rodamiento, normalmente los rodamientos, cuando tiene la prensa, que tiene lo que llamamos un diafragma y no tiene 3 puntos de apoyo solamente, esos rodamientos tienen que ir continuamente digamos, apoyados sobre la prensa, pero apoyado para que gire al mismo régimen, no sobrecargado, porque si no terminaría haciendo como que la conducción la estoy haciendo con el pedal apretando el rodamiento de clutch. Dice deterioro de los elementos de accionamiento que provoca el desalineado y por ende deterioro prematuro. Muchas veces la gente que intenta cambiar un clutch, cambia solamente el clutch y no le presta atención a toda la parte del sistema. Entonces, para el mejor funcionamiento, y esto aplica para todo, no solamente para el clutch, cuando yo cambio una parte tengo que ver las otras partes que entran en juego para ver qué otra cosa tengo que cambiar. Y un punto importante es la rotura del tubo de guía, del tubito donde se coloca al lado de la caja y normalmente sobre el cual se está deslizando el rodamiento del clutch, que muchas veces se deteriora, entonces eso queda un poco más suelto y termina deteriorando el rodamiento. A ver si me... No. Recomendaciones generales. Identifique siempre los rodamientos a partir de catálogos. Identifique exactamente qué tipo de rodamiento es el que tengo que colocar y cuál es el que me indica el catálogo. Sea el catálogo del vehículo, sea el catálogo de la marca. Cuando yo busco una marca determinada, el catálogo me va a decir, estoy buscando un rodamiento para tal vehículo. Lo busco en el catálogo y ahí me dice, este es el rodamiento que tiene que colocar. Coloquemos esto, no coloquemos otra cosa. Si el rodamiento indicado es un rodamiento con sellos y con sello de goma y metal, coloquemos el sello de goma y metal. No coloquemos uno sin sello porque es más económico. Siempre tengamos a mano las piezas y herramientas necesarias para el montaje, mecánico y hidráulico según el caso. O sea, cuando decía de la colocación de rodamiento puede ser a través de presión y golpe del aro interior o a través de un sistema hidráulico que lo puedo colocar a través de una prensa. Limpiar siempre cuidadosamente cada pieza y cada herramienta para fundamentalmente trabajar en un ambiente limpio.
verifica, dice todas las piezas y órganos presentes en el torno de rodamiento, lo que decía recién. Tengo que mirar el sistema para ver qué es lo que pasa, qué otras cosas pueden estar perjudicando el buen funcionamiento. Limpie cuidadosamente la zona de trabajo. Efectúa el montaje de rodamiento según el método escogido, frío, caliente, hidráulico o mecánico. Tras el montaje, lubrique con grasa especial en el caso que haga falta lubricar según sea la necesidad, como hablábamos antes de rodamiento de rueda de tipo cónico. Y antes de la puesta en marcha, verifica el buen funcionamiento del montaje, ausencia de, a ver qué corro esto de aquí, de anomalías tales como ruidos, vibraciones o temperatura. O sea, cuando yo estoy andando, supongamos que coloco un rodamiento de rueda y ajusto en demasía, si salgo a andar un rato con el vehículo y vuelvo, me voy a encontrar con que hay mucha temperatura, más temperatura de lo habitual. Entonces eso va a ser un indicio para que le saque un poco de esa presión. O si por el contrario yo levanto el auto y muevo la rueda y digamos, trato de mover la mano y veo que tiene mucho huelgo, es síntoma de que es al revés. Tengo que ajustar un poco más. En el caso de la sustitución de los rodamientos, tengamos en cuenta que en algunos casos tenemos los rodamientos que vienen con el sistema ABS y donde el sistema ABS tiene un sensor que me determina cuál es la cara del rodamiento que va hacia afuera. A veces no hay otra forma de colocarlo, pero siempre tengamos en cuenta de si no tiene indicación de la cara que va del lado afuera, verificar cuál es la cara que tiene todos los elementos imantados que son lo que ayudan al sensor de ABS. Y la recomendación con el tema de esto, yo les había dicho algo que estaba faltando en la parte de rodamiento de clutch, que tiene que ver con los de tipo rodamiento de clutch de CSC o de tipo accionamiento hidráulico. Tengamos en cuenta que estos hay, esta es la parte, perdón, hablaba directamente de la sustitución de rodamiento de clutch, que ahora vamos a ver lo de la parte hidráulica. El rodamiento de clutch trabaja con un garfo, una horquilla que está apretando, que está apoyando en esta zona que está marcada amarillo, y cuando saco el rodamiento anterior, si veo que está demasiado desgastado, tengo que ver la contraparte que trabaja ahí para ver por qué está tan desgastada. Desgaste excesivo en el interior donde apoya el eje la directa, es donde yo les decía antes que tiene que ver con la parte del tubo guía, que a lo mejor el tubo guía está roto o está deformado, entonces puede traer este tipo de problemas. Entonces, tengo que ver si estas marcas son en demasía, me parecen muchos indicios, tengo que ver qué parte tengo que cambiar, porque a lo mejor tengo que cambiar la horquilla o donde pivotea esa horquilla. Siempre atender a los reemplazos recomendados, ejemplo, cambiar el rodamiento de clutch cada vez que se cambia el conjunto de clutch. Los rodamientos de clutch no es algo que está dentro de las recomendaciones generales, pero sí tengamos en cuenta que cuando yo cambio el clutch directamente, en general me venden el clutch con el rodamiento. Entonces, ¿qué significa? Que cuando cambio la prensa y cambio el disco, tengo que cambiar el rodamiento también. Cuando hay rodamientos que tengo que inspeccionar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar el rodamiento de rueda, los ruidos, los juegos, estar atento, como dice aquí, a cualquier ruido o vibración extraña, sea el motor de arranque, alternador o ruedas, porque obviamente acá no puntualizamos demasiado, pero dentro de la serie 6000 tenemos los rodamientos de los motores de arranque y de los alternadores también, ¿sí? Que eso trabaja a alta temperatura y además tiene una zona muy pulenta porque se termina todos los polvillos, los aceites, los combustibles que terminan siendo disueltos por ahí, que aparecen cayéndose, terminan perjudicando el funcionamiento de esos elementos. Evite el almacenaje por largo tiempo en lugares con excesiva humedad. Buen estibaje del producto para ayudar a la presentación del mismo, como dice ahí. Y vuelvo que quisimos poner algo más sobre esto y tengamos en cuenta lo siguiente, o sea, el tipo de rodamientos, estos de clutch, que son de tipo hidráulico, cuando yo reemplazo una de las primeras recomendaciones es que es bastante habitual que cuando lo están vendiendo, antes de colocarlo,
accionar el rodamiento, accionar, apretarlo, porque esto, toda la parte, esto que se ve en celeste aquí, tiene un resorte interno. Entonces, este es el que empuja el rodamiento hacia afuera, que tiene un limitador de recorrido que está aquí. Entonces, si yo lo acciono esto manualmente, ¿qué puede terminar pasando? ¿Cómo trabaja eso? Adentro tiene un tipo de retén que tiene un labio determinado, que si yo lo acciono y esto está seco, por así decirlo, ¿qué puede terminar pasando? Estoy dando vuelta a ese labio que tiene ese sello, ese retén, y después cuando le coloco todo el fluido hidráulico, termina perdiendo, termina no teniendo la fuerza determinada. Eso por un lado. Segundo, normalmente cuando coloco una pieza de esta, tengamos en cuenta el sistema de purgado. Yo tengo que eliminar todo el aire que tiene el circuito. Muchas veces alguno de estos elementos viene con alguna precarga, cuando son sistemas completos con tubería y todo, pero si no, viene con una pequeña precarga de fluido, pero si no, lo que tengo que hacer normalmente, diría que en el 99,9% de los casos no es un problema de purgado, no es un sistema de purgado dificultoso. Yo le agrego el líquido para el sistema de que normalmente en los vehículos son de tipo 4, el líquido de frenos que le dicen, o el líquido hidráulico de tipo 4, por lo general, o mayor, nunca de tipo 3, le coloco eso y solo va a ir cayendo por la forma que tiene el conexionado. Entonces el aire solito va a ir subiendo hacia el depósito. Pero eso siempre tengamos en cuenta. A lo mejor lo que tenemos que hacer previamente, cuando estamos cambiando una pieza de esta, es dejar que caiga solo un poco, accionar un poco el pedal, dejarlo un poco para que vaya burbujeando suavemente para arriba hasta utilizarlo. Y bueno, como recomendaciones y demás, por nuestra parte, por mi parte, ya está. O sea, he tratado de marcar todo aquello que resultaba, creo, conveniente. Acá les dejamos algunas indicaciones más que ya estaban marcadas previamente con el tema de lo que tiene que ver con todo lo que es Ichiban Max, que era, ya lo había indicado Stephanie al principio, link de contacto a la red de distribuidores, link de catálogos e informaciones técnicas y de informaciones de las capacitaciones. Creo que ya los aburrí bastante de alguna manera y bueno, ahora le estoy dando lugar a las distintas preguntas que pudieron haber hecho y obviamente que puedan seguir haciendo para poder evacuar alguna de las dudas que pueden llegar a tener. Claro que sí, Mario. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Bueno, tenemos en el momento 7 preguntas. Pueden ir dejando, si tienen alguna otra, directamente en el chat, en la parte inferior de sus pantallas. Mario, la Yo lo primera estoy pregunta. abriendo. La estoy abriendo y voy contestando de a una. Listo. Yo te la leo y tú vas dando entonces la respuesta, Vale. ¿vale? Listo, la primera pregunta es de un asistente anónimo, no colocó su nombre, pero pregunta, ¿cuánto es la vida útil de un rodamiento desplazador de embrague? Normalmente el rodamiento de desplazado de embrague, el rodamiento de clutch, está calculado para que tenga la misma vida útil que el clutch. Entonces, si decimos que un clutch dura, ejemplo, 100.000 kilómetros, el rodamiento tiene que estar adecuado para eso, siempre y cuando esté instalado en las condiciones normales. ¿Sí? No sé si más o menos estoy respondiendo a tu pregunta. Ok, es la persona que nos hizo la pregunta, si quiere puede por favor respondernos ahí en el chat. Vamos con la segunda pregunta del señor Isaac Flores, que realizó varias. La primera dice, ¿qué tiempo de garantía o durabilidad tienen los rodamientos Ichiban? Lo había comentado en un momento, pero lo repito, eso no hay problema, que la marca Ichiban y la empresa directamente, lo que es importadora Cali, y a través de toda su red, lo que da como garantía son 10.000 kilómetros o 6 meses, lo que ocurra primero.
Después, Andrea. Sí, dice otra vez de nuevo el señor Isaac Flores, ¿qué tiempo Ah, puede estar almacenado los rodamientos? Normalmente el almacenamiento de rodamientos no hay un tiempo determinado, puede durar muchísimo tiempo, puedo estar hablando de años. El único problema con esto puede estar relacionado con el ambiente húmedo que puede llegar a haber, nada más que eso. O sea, tengamos en cuenta que ni el material del rodamiento ni la lubricación que tiene el rodamiento tiene vencimiento por antigüedad. ¿Sí? Pero bueno, siempre se recomienda que si uno tiene almacenado un rodamiento, lo vaya intercambiando. Obviamente, si yo tengo un taller mecánico y tengo el rodamiento ahí guardado y en determinado momento resulta que viene el momento de poder utilizarlo, lo mínimo que tengo que hacer es mirarlo un poco, inspeccionarlo, que no tenga marcas de oxidación por fuera, que cuando hago la rodadura, el movimiento de rodadura, esté normal, nada más que eso, pero no hay un vencimiento para eso, no es un material, no es un producto perecedero. Ok, Mario. No sé si esta pregunta la puede responder tú, Stephanie, que nos Sí, sí. colabore. El señor Isaac Flores pregunta, aparte de la certificación ISO 9001, ¿tienen alguna otra certificación del área automotriz? Normalmente en esto, o sea, las certificaciones ISO 9001 son las de tipo cuasi originales y estándar. Hoy en día ya se están trabajando con certificaciones de ISO 14000, hay especificaciones del tipo de contaminación o contra la contaminación ambiental y demás. Entonces, las 9001 son las que nos certifican un proceso de trabajo. Cuando la empresa determina que la forma de fabricación de una pieza es el paso 1 así, el paso 2 así, el paso 3 así, el paso 4 así, y los controles que hago en cada uno, eso es lo que certifico a través de las 9001 solamente. Andrea, allí para complementar la respuesta que nos da Mario, así es, estamos certificados en toda la parte de 9001 como él nos comenta y lo comparte. Y adicionalmente, la fábrica de Ichiban en rodamientos está certificada también en TS 16949, que es una certificación específica de la industria automotriz para certificar todos los temas también de calidad propios ya de esta industria. Para completar la respuesta Sí, ahí del señor podrías Isaac. agregar, quizás tú lo sepas, Stephanie, lo de la siguiente pregunta que habla de si es fabricante de equipo original. Correcto. En este caso no, Ichiban no es fabricante de equipo original. Sí, todos sus desarrollos se rigen bajo especificaciones de equipo original, pero no es fabricante de equipo original como tal. Perfecto. Después hay otra que Listo. veo ahí. Sí, el señor Isaac Flores pregunta que si vamos a compartir la presentación. Claro que sí, si gusta nos puedes dejar un correo electrónico y con mucho gusto te la podemos hacer llegar. Tenemos otra pregunta del señor Jorge Gómez. Buenas noches. ¿Cuál es el país de fabricación de los rodamientos Ichiban? Bueno, allí te apoyo también, Mario, con esa parte de la respuesta. Ichiban, su tecnología es japonesa y su fabricación desde hace algunos años, como vemos, la marca tiene ya 19 años en el mercado, su fabricación se encuentra hoy día en diferentes países a nivel mundial. Uno de ellos es China y por eso la procedencia también es de este país, garantizando siempre los estándares de calidad que tiene la marca por completo. Listo. El señor Jorge Luis Huanca Cartagena pregunta, buenas noches, ¿cuál sería la grasa adecuada para poder engrasar los rodamientos? Saludos desde Bolivia. Bien, lo saludamos hacia Bolivia directamente. No, el tema de la grasa, tengamos en cuenta que hay un montón de grasas en primera instancia desde el punto de vista marca. Busquemos aquella que diga de uso adecuado para rodamientos. Dependerá fundamentalmente si el ambiente es con mucha temperatura o no, pero hay grasas específicas, hay especificaciones de grasa que hablan de tipo 1, 2, 3, eso está relacionado juntamente con la cuestión de la, digamos, viscosidad o densidad de esa grasa. Y normalmente son grasas de tipo 2 las que se utilizan.
Listo. El señor Jorge Gómez pregunta, comparado con un rodamiento SKF, NTN o Collo, ¿cuál es el porcentaje de durabilidad de un rodamiento Ichiban de las mismas especificaciones y referencias? No, lo que se pretende siempre con el sistema de fabricación y con todos los controles que hay es de que no tengamos una comparación para decir, ah, no, el rodamiento este está en un 70, 80, 90 o lo que fuera de diferencia contra tal o cual, sino que replique las mismas condiciones. Entonces, la idea, ¿cuál es? Es de que cuando alguien elija, tenga la posibilidad, o sea, descarte en el proceso de elección todo lo que tiene que ver con calidad y determine según, entre aspas, entre comillas, gustos o precios, un rodamiento Ichiban contra un SKF, NTN o Collo o NSK o la marca que quieran. La idea es brindar un rodamiento que cumpla con las mismas especificaciones directamente. Obviamente no es hartamente conocido de la misma marca, de la misma manera que los demás, pero el hecho de la inserción en el mercado desde hace 19 años da la posibilidad a trabajar de manera continua, porque tengan en cuenta lo siguiente, que sí, el rodamiento traería de alguna manera problemas porque tiene mala durabilidad, porque tiene mala fabricación o lo que fuera, no sería un producto del cual el grupo se animaría a seguir comercializando después de tantos años. Listo. Tenemos otra pregunta del señor Miqueas Cusi Gómez. ¿Es correcto aumentarle la grasa a los rodamientos de rueda de bola aparte de la que traen? Los rodamientos, la cuestión, lo de bolas directamente. No, no es necesario. No es necesario. O sea, si son rodamientos, porque normalmente los rodamientos de rueda, eso de bolas son los que vienen completamente sellados. Entonces, por lo general, o sea, cuando viene sellado no tengo que agregarle nada directamente. Listo. El señor Alexander Moreno dice, buenas noches. Con respecto a otras marcas referentes tipo OEM, en el mercado colombiano, ¿los rodamientos Ichiban tendrían una duración igual a ellos? Sí, tal cual, tal cual. Es lo que había respondido un poquitito más arriba, está relacionado con lo mismo. O sea, la idea es que tenga la misma calidad de los rodamientos conocidos como de OEM. Listo. De nuevo, la persona que nos escribe como asistente anónimo pregunta, ¿alguna forma de saber cuándo es Ichiban original y cuándo es una copia? Gracias. Ahí me gustaría escuchar algo. No había escuchado que hubiera Ichiban que no fueran originales, salvo que alguien agarre una caja y le ponga una pieza adentro. Pero la pieza viene marcada. No sé si Steffi nos puede ayudar allí. Correcto, sí. Como lo menciona Mario, no es usual que hayamos encontrado en el mercado copias o falsificaciones de la marca, y de hecho pues es un tema al que estamos bastante atentos para ir identificando si sucede, y en caso tal ir tomando las medidas acordes y adecuadas para proteger 100% la marca. Ok. De hecho, sería vital que si en algún mercado se llega a detectar o a encontrar, nos lo puedan hacer saber para empezar las investigaciones pertinentes. Ok, de nuevo la misma persona nos escribe, buenas noches, ¿cómo diagnosticar un rodamiento trasero? No, el diagnóstico pasa porque si cuando vengo utilizando el vehículo no escucho, o sea, voy escuchando vibraciones, voy escuchando ruidos o no los escucho, cuando levanto el vehículo y muevo la rueda, no tiene juegos y al hacerla girar no le siento nada extraño desde el punto de vista que el giro es suave, porque si el giro, aparte de la cuestión del freno, porque me está hablando de la rueda trasera, del giro es suave, es parte del elemento que tengo para poder verificar. Ok, nos indica la misma persona que cuál dura más, el rodamiento de rodillo o de bola. Lo que pasa es que la duración, normalmente tengamos en cuenta que un rodamiento de tipo de rodillos está especificado para mayor carga dentro del mismo tamaño y cosas similares, para mayor carga que un rodamiento de tipo de bolas. Por el contrario,
el rodamiento de tipo de bolas está especificado a nivel general, ojo, estoy hablando de cuestiones generales o genéricas, está especificado para trabajar a mayor número de revoluciones que un rodamiento de rodillo. Tengamos en cuenta que el de bolas, el punto de contacto es un solo punto del aro, o sea, tengo la bola en el centro y toca en un punto en el aro exterior y en un punto en el aro interior. En cambio, el rodamiento de rodillos me toca en toda una línea para arriba y toca toda una línea hacia abajo. Entonces, en teoría, no está especificado para el mismo número de revoluciones. Entonces, es distinto, la aplicación es distinta. Ok, el señor Gabriel Ferrer indica, me refiero si trae algún tipo de troquel o marca diferente para garantizar su legitimidad. Stephanie, no sé, según lo que recuerdo, vienen marcadas las piezas Correcto. y la caja tiene un formato determinado. No creo que nadie se ponga a hacer cajas para poner un rodamiento cualquiera ahí adentro y que tenga las indicaciones de Ichiban, ¿no? Pero no lo sé. Correcto, sí, la pieza como tal, como dices Mario, viene contramarcada. Entonces, esta es respecto a la pregunta que nos hacen, esta sería la forma de, digamos, de identificación de la pieza también, de que es legítima la marcación que trae, el empaque mismo como tal. Obviamente yo le agregaría que si alguna persona por alguna cuestión tiene alguna duda en el momento que, supongamos que sea un mecánico, el cual su cliente con el auto le trae un rodamiento y dice, colócame este rodamiento, que es un rodamiento Ichiban, y el mecánico tiene alguna duda, lo mejor que podría llegar a hacer es acercarse a algún punto de venta que venda Ichiban para decir, para poder consultarle si lo ven como producto original o una copia, no más que eso. Correcto, así es. Ok, bueno, vamos a realizar una pequeña encuesta de satisfacción referente a la capacitación. La van a visualizar en sus pantallas para que por favor nos colaboren. Muchísimas gracias a todos los que nos colaboraron con la encuesta de satisfacción. Gracias por su puntualidad, por su asistencia. Los esperamos en una próxima capacitación. Muchas gracias por invitarte a todos, a haberme escuchado y bueno, que pueda de alguna manera haberle brindado algún tipo de información que le termine siendo útil de aquí hacia adelante. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a Muchísimas Mario y a gracias para Stephanie. todos. Igualmente, una feliz noche. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Andrea, Vanessa, Gobert y a todos. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Gracias, seguramente para ustedes. Gracias, feliz